Buena tarde para todos. Hoy, de acuerdo a nuestro cronograma de actividades y de acuerdo al anuncio de la sesión, para hoy tenemos dispuesta la sesión de la actividad 2 correspondiente a la formación contabilidad en las organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy vamos a revisar el contenido temático de la actividad 2. De todas maneras, recordar que las sesiones son informativas, que no hacen parte de las calificaciones del curso, que las sesiones quedan grabadas para posteriores consultas. En el desarrollo de la formación vamos a trabajar 4 sesiones. Esta es la segunda, nos quedan faltando 2 sesiones. Oportunamente les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar a la sesión. Recordar que todos los enlaces también se encuentran disponibles desde el inicio hasta la finalización. Quienes aún no hayan presentado alguna de las evidencias de actividades iniciales, actividad 1, los enlaces les permiten envíos de manera tardía, entonces pueden ingresar y participar. No sé, Juliet, si tienes alguna duda, pregunta o inquietud antes de compartir mi pantalla. En el transcurso de la tarde también les voy a compartir un avance de participaciones para informarles en qué paso van del proceso. Ok, muchas gracias por confirmar. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla. Perdón un momento. Listo. Entonces, como les mencionaba al inicio, hoy la sesión de la actividad 2 de la formación contabilidad en las organizaciones. El ID de la ficha es 333-2308. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Hoy es septiembre 16 de 2025. Como agenda de la sesión tenemos un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2. Vamos a mirar cuáles son las evidencias de la actividad 2. Aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como vimos en la primera sesión, la formación contabilidad en las organizaciones, de acuerdo a los parámetros del SENA, cada formación tiene una competencia y a esa competencia están asociados unos resultados de aprendizaje. Para la formación contabilidad en las organizaciones tenemos como competencia contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. Y para la actividad 2 tenemos como resultado de aprendizaje reconocer tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normatividad vigente. La fecha de formación para la actividad 2 está dispuesta de acuerdo a nuestro cronograma de actividades del 15 de septiembre al 20 de septiembre. Como les indicaba al inicio, todos los enlaces les permiten participar así ya la fecha, de acuerdo al cronograma, haya vencido o se haya cumplido. Entonces, en este momento, si alguien no ha enviado de pronto la copia del documento de identidad, no ha participado en las evidencias de la actividad 1, que son un cuestionario y un taller, aún lo puede hacer porque los enlaces le permiten envíos de manera tardía.
así se haya cumplido la fecha, es importante tener en cuenta que la fecha límite para enviar actividades va a ser el 3 de octubre. Hasta ese día, hasta la medianoche, se tendrán habilitados todos los enlaces para que ustedes puedan participar. Entonces es importante tener eso presente. El resultado de aprendizaje para la actividad 2 se denomina reconocer tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normativa vigente. Y la fecha de la actividad 2 está dispuesta del 15 de septiembre al 20 de septiembre. Como componente de la actividad 2 tenemos la contabilidad en las organizaciones y allí encontramos como contenido temático la información, la importancia de la contabilidad, las clases de contabilidad, el ciclo contable, los soportes contables y la cuenta contable. Recuerden que aquí hacemos como una apertura del contenido, de la información que encuentran allí. Pueden revisarla en la carpeta de actividad 2. Van a encontrar el material en versión interactiva y en versión descargable. De manera más detallada pueden revisar el material allí. De igual manera, en los correos, el día de ayer también les compartí el material, el archivo de la actividad, un formato sobre el cual pueden desarrollar la actividad para que les quede mucho más fácil tener esta información a la mano. Tenemos que la importancia de la contabilidad, según el artículo primero del decreto reglamentario 2649 del 93, ¿qué es la contabilidad? Es el conjunto de conceptos básicos y reglas que permiten ¿qué? Identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables de una organización de manera clara, completa y fidedigna. De esta manera, la finalidad de la contabilidad es brindar información financiera de una empresa, específicamente en los resultados operacionales y en la situación económica de la misma. Por ello, comprende tres conceptos fundamentales: la causación para el estado de resultados, el efectivo para el flujo de caja y acumulación para el balance general. La importancia de la contabilidad radica en la posibilidad de reconocer cuál es el estado monetario de una empresa, incluso de una persona, para definir a futuro qué vías tomar para intentar producir más ganancias que pérdidas. Es decir, que la contabilidad es fundamental para la gestión empresarial y sobre todo para la toma de decisiones, porque es una herramienta que sirve de proyección. Entonces, siempre cuando hablamos de contabilidad, hablamos de esta imagen que nos muestran acá, una balanza donde se busca que haya un equilibrio entre los débitos y entre los créditos. Cuando mencionamos las clases de contabilidad, encontramos la contabilidad financiera. La contabilidad financiera surge para presentar estados contables a terceros, organismos públicos, accionistas o inversores. La contabilidad fiscal se basa en los criterios fiscales que establecen las leyes. Perdón, un momento acá. La contabilidad fiscal, discúlpenme por favor, se basa en los criterios fiscales que establecen las leyes nacionales en las cuales se establece cómo debe desarrollarse. La contabilidad de gestión, que es también denominada la contabilidad o la que está direccionada a la parte directiva. Esta, a diferencia de la contabilidad financiera, genera información para uso interno de la empresa. Por ello, la recopilación de la información es más detallada. La contabilidad administrativa, que se centra fundamentalmente en aspectos internos de la empresa y sus
destinatarios son los directivos y propietarios de la empresa, quienes pueden emplear esta información para evaluar los resultados y las estrategias. La contabilidad de costos clasifica, recopila la información sobre los costos comunes de la empresa y de igual manera gestiona los costos que se prevén. Y así encontramos que cada una de las contabilidades tienen una destinación específica sin restar importancia a cada una de ellas. Cada una nos brinda información que está directamente relacionada con la información que nos brinda el área contable, pero pues a través de esta información que nos brindan, pues podemos destinar o tomar decisiones de acuerdo al área hacia donde va dirigida. Cuando hablamos del ciclo contable, entonces encontramos que según Fierro del 2011, el ciclo contable describe el proceso de la contabilidad. Y es allí donde vemos cuál es el proceso de la contabilidad. Siempre para que tengamos un manejo de información real, veraz y oportuno, pues debemos seguir este ciclo contable, donde nos indica que primero vamos a hacer la recolección de todos los documentos contables. Día a día se van generando los documentos contables sobre los cuales vamos a realizar, que son los soportes o los documentos contables para realizar cada una de los pasos del ciclo contable. Tenemos que una vez recolectamos todos los documentos, vamos a realizar una codificación de esos soportes con base en que en el Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas nos indica que existen 9 clases de cuentas que debemos identificar si pertenece a la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dependiendo de la información que se encuentre registrada en el documento contable. Con esa información que vamos recopilando, se hace la elaboración del documento del comprobante de contabilidad con los soportes. Entonces, los soportes juegan un papel importante y representativo en todo el ciclo contable. Son la base, son quienes respaldan ese ciclo contable. Entonces, con esos, la recolección de documentos, hicimos la codificación y elaboramos el comprobante de contabilidad. Vamos a realizar el registro en libros auxiliares y en la cuenta control y subcuentas y en los libros principales. Realizamos los ajustes que sean necesarios, procedemos a la elaboración de los estados financieros del ejercicio y adicional a eso debe existir un informe de gestión para calificar el desempeño de sus directivos. Se hace necesario que se sigan al pie de la letra estos pasos para evitar errores o información errónea. Cuando nosotros hacemos este paso a paso de manera diaria, pues encontramos que en este momento pues existen muchos programas contables a través de los cuales realizamos este proceso, solamente recolectamos los documentos, realizamos la codificación e ingresamos al sistema. Una vez el sistema como tal, el programa, nos genera una información, pues miramos si hay que realizar algunos ajustes, de pronto en el momento de codificación de algún registro contable quedó alguna codificación mal, entonces afectamos una cuenta que no era, entonces realizamos los ajustes necesarios y esto nos va a permitir generar o elaborar los estados financieros sobre los cuales lo más importante es que se van a tomar decisiones. Siempre la información lo que nos va a permitir es tomar decisiones. Encontramos los soportes de contabilidad y es allí donde encontramos unos soportes contables. Cuando hablamos de soportes de contabilidad, encontramos unos que son externos y otros que son internos. Tenemos el recibo de caja o comprobante de ingreso, que es un soporte contable en el que se registran los ingresos en efectivo que recauda la empresa. El original entregado al cliente y las copias se archivan, una para archivo consecutivo y otra para el comprobante diario de contabilidad. Entonces uno va como al archivo normal y el otro va para contabilidad. El recibo de consignación, que es un comprobante elaborado por los bancos para que los cuentavientes lo diligencien al realizar una consignación.
Como hemos ido avanzando en las tecnologías y todo lo que se quiere es minimizar el uso de papel, entonces este recibo de consignación en este momento hay algunos bancos que lo han implementado y es que cuando usted va a realizar una consignación, usted da los datos del número de la cuenta, que va a consignar el valor, quién lo consigna y entonces ellos generan como un voucher, como un documento pequeñito, en vez de ponerle el sello al comprobante o recibo de consignación, ellos generan un voucher chiquito como cuando hacemos una transacción con tarjetas y ese es el soporte de que usted realizó la consignación. En otros casos, pues también se sigue manejando el recibo de consignación, donde vamos a diligenciar los datos de a quién le consignamos, el nombre de la persona, los datos, el valor, el número de la cuenta y quién consigna con su número de documento. La factura comercial, pues es un soporte contable que contiene la descripción de los artículos, sean comprados o vendidos. El original entregado al cliente y se elaboran 2 copias, una para archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante de contabilidad. También encontramos un comprobante de venta de tarjeta de crédito. Cuando la empresa recibe tarjeta de crédito de sus clientes, entonces genera también un voucher donde la persona que está usando la tarjeta firma con su número de documento y esto es un soporte para con ese documento solicitar al banco que nos haga efectivo la devolución o nos pague el dinero que el cliente pagó con su tarjeta de crédito. El cheque, pues, es un documento del que el girador ordena al banco, que es el girado, en donde tiene su dinero a pagar la suma señalada a la orden de un beneficiario. El comprobante de pago o egreso también se denomina orden de pago y es el soporte contable que respalda el pago de cierta suma de dinero con cheque. Encontramos la letra de cambio, es un título valor, es una orden incondicional de pago dada de un girador a un girado. La nota débito, la nota crédito. La nota débito pues es un comprobante adoptado por la empresa para endosar en la cuenta de sus clientes. Puede ser un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas. La nota crédito es un comprobante empleado para contabilizar descuentos o rebajas que no están liquidados en la factura. El recibo de caja menor es un soporte que se utiliza para registrar los gastos que son pagados en efectivo y por valores mínimos. Entonces, en las empresas se implementa que se tenga asignada una caja menor. Esta caja menor, ¿cuál es el beneficio de esta caja menor? Que permite, por ejemplo, gastos, como su nombre lo indica, gastos mínimos, puede ser el gasto de transporte público, fotocopias, cosas que no requieren realizar un cheque o hacer un giro, sino que solamente se pueden pagar por caja menor y esta caja menor está asignada a una persona específica en la organización. La persona recibe su caja menor a través de un acta que se entrega y firma como responsable. En el momento en que llegue el área encargada a realizar un control de caja menor, un arqueo de caja menor, la persona responsable debe tener en su caja menor, porque no es caja menor personal, sino es caja menor de la organización, entonces debe tener, si la caja menor corresponde a 300,000 pesos, entonces debe tener los 300,000 pesos en efectivo o por el contrario, puede tener 200,000 pesos en efectivo y los recibos que respaldan el valor de los 100,000 pesos deben estar representados en recibos de caja menor. Por eso se indica que son gastos de caja menor. Y la persona pues es la responsable de responder por ese dinero. Encontramos los soportes de contabilidad internos. La nota de contabilidad es un documento preparado para registrar operaciones sin soporte contable, como el caso de asientos de corrección, ajustes y cierre. Y el comprobante diario de contabilidad es un documento que requiere ser elaborado previamente al registro de cualquier operación y es allí donde van soportados con los documentos que hablábamos al inicio. Al mencionar la cuenta contable, todo lo que recibe o entrega lo acumula de forma ordenada y muestra la diferencia en el saldo.
Las operaciones comerciales están relacionadas con una cuenta en particular y es el movimiento débito o crédito y cada una da un saldo, puede ser saldo de naturaleza débito o saldo de naturaleza crédito dependiendo. Las cuentas pues se clasifican según su naturaleza. Si es de naturaleza débito, el saldo de la cuenta aumenta con registros realizados en el débito, que es el lado izquierdo que estamos viendo acá, y el saldo siempre presenta derechos o bienes controlados por la empresa. La naturaleza crédito, entonces el saldo de la cuenta aumenta con registros hechos en el crédito y disminuye con registros al débito. Según los estados financieros, las cuentas que contienen los estados financieros, que son el balance general y el estado de resultados, se clasifican en cuentas reales, nominales y cuentas de orden. Las cuentas reales o de balance son las cuentas con las cuales se prepara el balance general y corresponden a las clases 1, 2 y 3, activo, pasivo y patrimonio. El activo pues son los derechos y bienes controlados por la empresa. Al ser diferidos aumentan su saldo con los registros al débito y disminuyen su saldo con registros al crédito. La segunda clase, que son los pasivos, son las obligaciones contraídas por la empresa con terceros. El patrimonio, que la clase 3, son los aportes de los propietarios para desarrollar la actividad comercial y tiene el mismo movimiento que pasivo y patrimonio. Aumentan sus saldos con registros en el crédito y disminuye con registros en el débito. Su saldo siempre será de naturaleza crédito. Las cuentas nominales o de resultado acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las clases nominales de ingreso, nominales de costo, nominales de gasto y costos de producción u operación. Las cuentas de orden, entonces encontramos cuentas de orden deudora, cuenta de orden acreedora y recoge los hechos económicos que no comprometen directamente la estructura financiera del balance o del estado de resultados. Las cuentas de orden deudora, sus hechos generan derechos que pueden afectar la estructura financiera y allí encontramos los registros de control interno de activos, información general, control de futuras situaciones y las cuentas de orden acreedoras, que son los compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones que puedan afectar la estructura financiera. Al mencionar el método de la cuenta T, entonces nos dice que la forma gráfica de presentar las cuentas en forma de T es esta que les estoy mostrando aquí. ¿Y cómo se compone? En la parte superior va el código y concepto o nombre de la cuenta. Por ejemplo, código 1110 bancos, lado débito, lado crédito, se registra el movimiento y debemos identificar cuál es el saldo de esa cuenta. Entonces, puede ser de acuerdo a los movimientos débitos, el saldo es crédito, de acuerdo a los movimientos débitos, el saldo es crédito. Cuando hablamos del método de la partida doble es considerada como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que en toda transacción intervienen mínimo una cuenta que recibe y una cuenta que entrega para una operación sencilla, pero puede suceder que existan operaciones múltiples donde se vean varias cuentas que reciben y varias cuentas que entregan, como si fuera una balanza. Era lo que veíamos al inicio, la balanza, siempre mantener el equilibrio. De esta forma se mantiene el equilibrio entre los valores recibidos con los valores entregados y se fortalece el método de la partida doble. Cada transacción tendrá un doble registro como mínimo, uno en la cuenta del activo o egreso, otro en la cuenta del pasivo, patrimonio o ingreso, en forma simple o múltiple. Y debemos hallar el saldo. El método de la ecuación contable a través del método de contabilidad, la partida doble resulta entonces la ecuación contable que presenta los activos en equilibrio con la suma de pasivos y patrimonio. La ecuación contable, ¿qué me indica?
que una vez, por ejemplo, presento el balance general, ¿cómo sé yo que el balance general cumple con el método de la ecuación contable? Yo debo tomar el valor, la sumatoria total de los activos, eso me va a dar un valor, por ejemplo, 20, debe ser igual al valor del pasivo más de la sumatoria del total del pasivo más la sumatoria del patrimonio. Si yo sumo el pasivo más el patrimonio, debe ser igual, o sea, para el ejemplo 20 debe ser igual a el valor de los activos que en total me están dando 20. Y esto quiere decir que el método de la ecuación contable está aplicado de manera correcta. Y de esta manera pues se presenta la cuenta T, por eso se llama cuenta T. Si ustedes miran parece una T donde identificamos el nombre, el código y el nombre de la cuenta y los valores sea movimiento débito o movimiento crédito y se debe totalizar para identificar si la cuenta tiene un saldo débito o un saldo crédito, de acuerdo a los movimientos. Aquí vemos pues la dinámica de la cuenta T, cuáles son los elementos, nombre, concepto o nombre de la cuenta, código de la cuenta, lado débito, lado crédito y cuáles son sus movimientos e identificar su saldo. Aquí vemos cómo lo identifican, suman el valor de los movimientos en el lado débito, suman los movimientos en el lado crédito y de esta manera identifico cuál es el saldo. Tiene un saldo, la cuenta caja general 110505 tiene un saldo débito de 150,000 pesos. Estas son las 9 clases de cuentas que existen de acuerdo al plan único de cuentas. La clase 1 activo, la clase 2 pasivo, la clase 3 patrimonio, la clase 4 ingresos, 5 gastos, 6 costo de ventas, 7 costos de producción operación, 8 cuentas de orden deudoras y 9 cuentas de orden acreedoras. En el material de la actividad 3 vamos a ver de manera específica cuáles son los elementos que componen este plan único de cuenta. Entonces vamos a entrarnos en cada una de las clases y a revisar cuáles son las cuentas que pertenecen a cada clase. Para la actividad 2, entonces tenemos 2 evidencias. La primera, que es una prueba de conocimiento, es una evaluación tipo cuestionario que se desarrolla en línea, que le permite 3 intentos, que le va a guardar la calificación más alta, que le permite un límite de tiempo de 1 hora y que para aprobar debe obtener de 70 a 100 puntos. Como segunda evidencia tenemos un taller analizando la cuenta T. Entonces, para este taller aquí encuentran un archivo adjunto donde les indico qué deben presentar en el taller y un formato sobre el cual pueden desarrollar el taller. Entonces, allí ya está como dispuesta el esquema sobre el cual pueden desarrollar el taller. De igual manera, aquí les voy a compartir cómo pueden desarrollar el taller. Entonces, ¿qué me indica el taller? Dice, analizando la cuenta T, esta evidencia pretende que participe y apropie situaciones reales en las que posiblemente pueda tenerse el escenario laboral. Entonces vamos a realizar unos registros contables. ¿Qué me está diciendo esto? Bueno, aquí vemos que son 20 millones, aquí hice el ejemplo con 2, no hay ningún problema, es para que ustedes visualmente miren cómo se debe realizar. Se consigna en el Banco Estatal 20 millones. Entonces vemos que donde se consigna en el banco, entonces debo poner la cuenta 1110 banco, identificar el lado débito y crédito y voy a registrar los 2 millones porque los estoy recibiendo. ¿De dónde salen? Pues digamos que sale de caja y hacemos el registro porque no nos está dando más información. En la segunda dices que se compra al contado 100 cajas de margarina a 60,000 pesos cada una. Entonces, primero que debemos identificar cuál es el valor total del registro. Entonces, debemos hacer la multiplicación de qué valor nos refleja el valor total. 100 cajas a 60,000 pesos valen 6 millones de pesos. ¿Cómo voy a hacer ese registro? Entonces digo, a la cuenta mercancías fabricadas, porque estoy comprando unas cajas de margarina que necesito
para producir mi producto. Entonces, a la cuenta 1435 llevo los valor de 6 millones y me está diciendo que lo compro de contado, entonces lo puedo sacar del banco, saco los 6 millones de pesos y realizo el pago de esa compra de contado. Se vende mercancía al contado por 5 millones de pesos, entonces a la cuenta 4135, comercio por mayor y por menor, voy a hacer una contabilización en el crédito de 5 millones de pesos porque vendí mercancía y recibo el valor de la mercancía que equivale a 5 millones de pesos. Eso hago el registro contable en la cuenta de caja. Eso es al contado. Si ven, ahí solamente hemos utilizado una cuenta que entrega y una cuenta que recibe. Se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Un registro en el valor de mercancía por 10 millones de pesos y un registro en el crédito por valor de 10 millones porque tengo una obligación con proveedores nacionales de pagar esos 10 millones de pesos. Se vende mercancía a crédito al señor Alfonso Prada por valor de 2 millones de pesos. Entonces, sale del valor de mercancía de 41.35 y creo una cuenta por cobrar a deudores clientes de la 1305 por valor de 2 millones de pesos, que es lo que corresponde al señor Alfonso Prada porque le estoy vendiendo una mercancía a crédito. No me dan más especificaciones, entonces solamente se hace el registro contable de esa manera. Aquí, en este sexto punto, se efectúa una compra por valor de 10 millones de pesos. Se paga el 50% de contado y el saldo a un mes. Allí identificamos que debemos realizar el registro en 3 cuentas. ¿Por qué? Porque se efectúa una compra por valor de 10 millones que va a la cuenta 1435 mercancía por valor de 10 millones, pero se paga el 50% de contado y el saldo a un mes. Entonces debo pagar los 5 millones que corresponden al valor que pago, el 50% de contado, y debo crear una obligación, unas cuentas por pagar a proveedores por valor de 5 millones de pesos. Entonces aquí vemos que estamos realizando un registro contable, pero a diferencia de los registros anteriores, están afectando 3 cuentas. Por eso puede ser una cuenta que recibe, 3 que entregan, puede ser así o puede ser invertido. Lo importante es que al totalizar, si yo totalizo cada uno de estos registros contables, voy a identificar que el total va a ser el mismo valor. Si yo totalizo acá la cuenta de mercancías 1435, 10 millones, y si totalizo 5 millones del banco, 5 millones del proveedores en el lado débito y en el lado crédito, me va a indicar que los registros están bien realizados porque las sumas son iguales. Entonces, de esa manera podemos realizar o desarrollar el taller de la actividad 2. Aquí vemos otro ejemplo, cómo podemos, se ven involucrados 3 cuentas. Se realiza una venta por valor de 3 millones, en donde nos cancelan el 30% en efectivo y el saldo con un cheque a 30 días. La venta total fue por valor de 3 millones. Recibimos solamente el 30% en efectivo, que corresponde a los 900,000 pesos, y tengo una cuenta por cobrar a deudores clientes por valor de 2.100.000. Si yo totalizo estos 3 registros, me va a indicar que en el lado débito hay 3 millones en total y en el lado crédito 3 millones, y de esa manera identifico que el registro contable se realizó de manera correcta. Siempre revisar por calificaciones. Allí pueden ver las calificaciones de las actividades. Si encuentran la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si encuentran la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar. Y si aparece en blanco, pues quiere decir que aún no se ha presentado. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. Recuerden que esta presentación yo se las comparto allí por anuncios para que la puedan
descargar. De igual manera, toda la información que yo les comparto aquí también la encuentran allí en el material de formación. Y pues me gusta compartirles para que tengan claridad en cómo desarrollar cada una de las actividades que están dispuestas en la formación. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud. En el transcurso del día les voy a compartir un archivo donde les indico el avance de participaciones para que tengan claridad en qué actividades han presentado y qué actividades tienen aún pendientes. En este momento pues estamos desarrollando las actividades de la unidad 2 y todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. La fecha límite para enviar actividades va a ser el 3 de octubre hasta la medianoche. Se tienen habilitados todos los enlaces para enviar actividades. Muchas gracias, Juliet, muchas gracias, Pedro, por la participación y nos vemos en la próxima sesión que está programada para el 22 de septiembre a las 12 del mediodía. Oportunamente pues les estaré también a través de anuncios compartiendo el enlace para que puedan ingresar. Gracias por la participación y buena tarde para todos.